Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones nuevamente para cada uno de ustedes, el pastor Luis Ángel Díaz, como siempre, dirigiéndose a ustedes a través de este proceso de formación en el área del liderazgo. Creo que esta área es fundamental para la vida de cada persona porque todos emprendemos algo en la vida y para poder emprender de manera significativa y provechosa necesitamos ejercer liderazgo en nuestra vida. En esta ocasión quiero abordar el tema siguiente: siguiendo la ruta de los principios de vida de Josué. Creo de que todos necesitamos tomar una ruta en la vida. Y qué bien cuando lo hacemos basado en la palabra de Dios, que es la revelación de Dios para nosotros. Esa revelación de Dios que se entreteje entre aspectos humanos y espirituales, en los que a través de la vida de los hombres de Dios, Él se revela y quedan plasmados eternos principios de vida para cada uno de nosotros y específicamente en el área de liderazgo de igual forma. Así que necesitamos identificar rutas y en este caso la vida de Josué nos informa, nos otorga, nos provee ciertos principios de vida que podemos aplicarlos a muchas circunstancias en nuestra vida como líderes. La base bíblica que quiero utilizar la encontramos en el libro de Josué capítulo 24 versículo 31 y dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían de todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Este pasaje nos hace saber que Josué, pero también todos los que sirvieron como ancianos, como líderes, porque la palabra ancianos en este caso se entiende como líderes que estuvieron alrededor de Josué, ellos todos le dieron seguimiento a los principios y valores por los que cada uno vivió, por los que cada uno trabajó para Dios, sirvió a su nación y lograron establecer la nación que Dios deseaba. Acá nosotros encontramos en este pasaje la realización de toda una organización social, político, religiosa y cultural de Israel, pero en los que se identifican sobre todo en los comportamientos de las personas, pero obviamente también en el comportamiento de los equipos de líderes, como es en este caso, esos principios y valores que nos dan a nosotros estos aportes necesarios para que en nuestra época, en nuestro tiempo, podamos experimentarlos, aplicarlos, vivirlos, contextualizarlos. La idea central de este tema es el siguiente: los principios y valores bíblicos determinan el tipo de decisiones que se toman en una organización eclesiástica, empresarial, familiar o de cualquier otro índole. Es necesario que nosotros tengamos muy claro que los principios y valores son la base de nuestras decisiones, cualquiera que sean los principios y valores. Una persona, un grupo, una organización, una iglesia tomará sus decisiones en base a los principios y valores en los que ha sido formado, en los que ha sido educado. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle la debida atención, la respectiva atención a los principios y valores bíblicos y evaluarlos a la luz de nuestra experiencia hoy para determinar si estamos dentro de los requerimientos morales, éticos que Dios desea para cada uno de nosotros. Acá nosotros debemos de entender que los principios y valores, en este caso de la vida de Josué y los líderes que formaron ese equipo estratégico, si realmente son para nosotros significativos y cómo fue que se gestaron dentro de la realidad que ellos vivieron. Ofrecer realmente certeza en el tiempo, ofrecer seguimiento, ofrecer desarrollo organizacional e institucional, se requiere que quienes están dirigiendo esa organización puedan no solo
hablar de los principios y valores, que es lo que ocurre muchas veces, sino sobre todo modelarlos. Así que los logros obtenidos en el pasado quedan plasmados en estos principios y valores. Pero también los nuevos logros que deberán inspirar a las siguientes generaciones deberán ser tomados en cuenta. Porque son valores necesarios para darle sentido de propósito a una organización. La palabra de Dios viene a ser para nosotros la base fundamental de esto. No podemos pretender ser cristianos y desde la plataforma del cristianismo administrar cualquier tipo de organización y seguir pensando y diciendo que somos cristianos si no estamos practicando los principios y valores que la palabra del Señor nos señala. Así que los principios y valores bíblicos determinan el tipo de decisiones que vamos a tomar en una organización, sea eclesiástica, sea empresarial, sea familiar. El primer principio que quiero compartir con ustedes es el siguiente: la entrega total a la visión de Dios. Josué modela este principio fundamental de vida, la entrega total a la visión de Dios. Es decir, darse totalmente, sin reserva. Josué básicamente hizo eso. Él se entregó totalmente a esta misión. Acá nosotros debemos de observar que en la vida de Josué vemos cómo de manera total él decide entregarse a este propósito de Dios para su vida y para la nación. Acá nosotros encontramos que la tarea específica que Dios le da a Josué era repartir, conquistar la tierra y repartirla a las tribus de Israel. Porque estaban básicamente en sus primeras etapas de organización de una nación. El proyecto de Dios tenía que ver con la organización de una nación. Entonces eso significa que en este proyecto tendría que estar presentes elementos sociales, elementos religiosos, políticos, culturales, familiares, morales, éticos. Porque se estaba tratando de establecer una sociedad totalmente distinta. Acá se está estableciendo un nuevo modelo de sociedad para la época. Modelo de sociedad que obviamente para su tiempo esa propuesta era extremadamente moderna, si queremos llamarlo de esa forma. Entonces, este aspecto que estamos tratando nos lleva a una afirmación importante, y es lo que en liderazgo algunos le llaman la ley de la brújula. Es decir, la visión da confianza y dirección a los miembros del equipo. En esto nosotros podemos observar que hay una visión y Josué se dedica a trabajar esa visión. No pierde de vista lo que Dios le ha delegado. Y los líderes que sirvieron junto a él, los ancianos, también siguieron esa misma visión. Porque efectivamente, esta visión, al vivirla, al modelarla, es obvio, genera confianza. Llega un momento en que la visión y la persona están en unidad. Por lo tanto, hay una entrega que se observa en la vida de Josué. Una entrega total. Una entrega de la persona que está dirigiendo y una entrega también en la que se observan resultados. Así que nosotros encontramos en este caso que esta ley, que en liderazgo se llama la ley de la brújula, es muy importante para nosotros. Resulta de que cuando Josué establece ese trato, ese pacto con Dios, lo hace con la idea de que funcione lo que Dios quiere que se haga y la sociedad y el pueblo al quien él estaba dirigiendo fuera beneficiario eterno de esa bendición que Dios les había otorgado. Así que cuando vemos que la persona está siendo dirigida por una visión, esto genera confianza. Por lo tanto, todos los que están alrededor
realizando una labor de respaldo, de apoyo, de liderazgo, se sentirán muy satisfechos, muy comprometidos para continuar dando ese respaldo a la persona que está dirigiendo determinado proyecto. Por lo tanto, toda iglesia, toda empresa, toda familia o grupo organizado necesita tener un líder entregado a la visión para ilustrar en ese nivel de entrega que se requiere para alcanzar resultados. Ahora, ¿cómo lograr formar a una generación que se entregue? Creo que es fundamental que los líderes que están sirviendo en las diversas organizaciones sean modelos de entrega, pero primeramente un modelo de entrega a Dios, entendiendo que los principios y valores cristianos se aplican para cualquier tipo de organización, por el hecho de que esto trae recompensa, trae aprobación, trae resultados muy tangibles de parte de Dios para nosotros. Así que necesitamos modelar ese nivel de entrega requerido para lograr que la organización funcione y logre crecer. Un segundo principio que nosotros observamos es el siguiente. En la vida de Josué nosotros observamos obediencia a las instrucciones de Dios. Vuelvo nuevamente a recordar, Josué estaba trabajando en un proyecto de establecimiento de una nación en la que necesariamente tenía que tratar con asuntos sociales, políticos, religiosos, educativos, espirituales, morales, éticos, etc. Esto entonces requería de que Josué, si es que quería ser exitoso, debía obedecer a las instrucciones de Dios. Esto es un aspecto importante porque muchas veces creemos que los principios y valores bíblicos no tienen que estar presentes en otras áreas y no solamente en la vida de la iglesia. Pero no es así. En todos los ámbitos de la sociedad, los principios y valores cristianos deberán estar presentes. Debemos de lograr que en las organizaciones de diverso tipo estén ahí filtrados, procesados, establecidos principios y valores cristianos para que efectivamente esa organización trascienda en su función, no solamente sea una labor meramente económica, sino que también lo sea en el aspecto espiritual, en el aspecto moral y en todos los demás aspectos. Desde el principio encontramos que Josué obedeció las instrucciones de Moisés. De ahí en adelante, Josué asume el papel como asistente de Moisés. Humildad necesaria en Josué para poder ser el asistente de Josué. Es bastante complicado porque a muchos líderes no les gusta ser el segundo. Ellos quieren ser el primero. Y si es el segundo, pues que sea el segundo, pero con privilegios. Creo que Josué nos enseña muy puntualmente la humildad, la perseverancia y el servicio comprometido para lograr los resultados en beneficio de todos. Entonces Josué demostró que, una vez más, él se responsabiliza siendo el asistente de Josué y se compromete en ser parte del grupo que fueron a realizar una inspección, a ser los espías para ir a observar cómo estaba la tierra prometida. Al regresar de esa misión de reconocimiento, él y Caleb fueron los únicos. De entre todos los espías, fueron los únicos que estaban listos para obedecer a Dios y para entrar a la tierra prometida, llamada Canaán. Esto realmente es muy interesante, por el hecho de que cuando Josué desarrolla su labor de asistente, lo hace 100% bien. Es acá un llamado de atención para todos los que a lo mejor son segundos, terceros, cuartos o quintos. Hagámoslo bien porque es para Dios. Es importante esto. Ahora,
40 años más tarde, cuando Moisés ya le dio las riendas del poder a su asistente, Josué nuevamente obedece el llamado de Dios. Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, levántate, levántate. Tú tendrás que repartir al pueblo la tierra que van a conquistar. Acá entonces, 40 años después, observamos que Josué había crecido, que Josué ya no era la misma persona. Su obediencia a Dios, su obediencia a Moisés, lo habían hecho madurar. Y en un segundo esfuerzo de ir a reconocer la tierra, las cosas fueron distintas. Habían logrado incidir en la nueva generación para que fueran una nueva generación más obediente a Dios, más creyente de Dios. Así que demostró entonces Josué que a pesar de que el tiempo había pasado 40 años después, lo encontramos siendo el Josué obediente y creyente que era necesario para la nación en ese momento, nación en formación. Clave este detalle, porque todo lo que estamos formando, cualquier proyecto que sea, hagámoslo con las actitudes correctas, con obediencia y con fe. Así que 40 años más tarde, cuando Moisés le dio las riendas del poder, él estaba listo para asumir el poder. Muchos lamentablemente se enferman cuando se les da un poquito de poder. El poder lo que hace es revelar lo que hay dentro de las personas. No son capaces de mantener la humildad. El poder lo que hace es afectarles. Y muchas veces, por tratar de ganar más aprobación de las personas, buscan denigrar a otros. Buscan mentir, buscan inventar, buscan realizar una cantidad de acciones que básicamente buscan comprar la voluntad de otros con dinero que no es de ellos. Porque dentro del liderazgo cristiano se da esa situación. Se compra la voluntad de las personas, se compra la voluntad de los servidores, pero con dinero de la iglesia, con dinero de la organización. Esto realmente es una situación de hipocresía tremenda, de un aprovechamiento de la posición que no es saludable para ninguna organización. Ahora, en el caso de Josué, él estaba preparado, él estaba muy dispuesto. Entonces, toda iglesia, toda empresa, toda organización, todo grupo organizado deberá necesariamente hacer socio a Dios de su organización, porque necesita conocer las razones del por qué Dios permitió la organización de ese tipo de institución, iglesia u organización, valga la redundancia, y ser fiel a la obediencia y a la fe que Dios espera de cada uno. Ahora, el tercer principio y último principio que quiero compartir sobre la vida de Josué es la inspiración e influencia. La gente hizo lo que vio hacer a su líder. Qué importante esto. Al final la gente de Israel siguió el ejemplo de Josué e hizo lo que Dios quería que hicieran. Por lo tanto, el resultado fue que heredaron la tierra que Dios les entregó. Y cuando el pueblo de Israel falló, Dios prometió su promesa, sacarlos de la tierra cuando habían desobedecido, y Dios lo cumplió. Al momento entonces de su muerte encontramos que Josué fue identificado como el siervo de Dios. Josué fue identificado como ese hombre de Dios. ¿Cómo seremos recordados nosotros? Dios nos ayude para que podamos ser personas de fe y de obediencia, que son los requerimientos indispensables para servir. Bendiciones a todos y nos veremos en la próxima.